Hola, buenos días, apreciados hermanos, amigos, allegados y todo aquel que vaya a ver o escuchar este tiempo de predicación de la palabra. Realmente es un gran privilegio el poder estar el día de hoy pudiendo compartir la palabra con ustedes. Yo creo que en realidad ese privilegio ni siquiera tiene que ver con las características que alguna de las personas de los que nos sentamos aquí tenemos, sino sencillamente por la pura gracia y misericordia de Dios. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor y sencillamente vamos a reconocer que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Mientras estamos orando, podemos ir preparándonos para buscar en nuestras Biblias, buscar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a orar y colocar este tiempo en las manos del Señor. Bendito Señor, te damos gracias porque eres tú el único que tomas el control en medio de todo lo que sucede. Eres tú el único que vas a hablar en este momento, a través de tu palabra, a través de mi boca, y te pido que tomes tú el control de todo. Y en especial que seas tú el que obres en cada uno de los corazones. Quien vaya a escuchar y ver este video, quien lo vea en el momento que se proyecte por primera vez o quien lo vea en diferido. Toca los corazones de cada una de las personas, así como de cada uno de los que estamos aquí en medio de esta grabación también, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les comenté brevemente, vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y bueno, vamos a leer una historia que muchas veces la mayoría de las versiones de la Biblia la titulan como Jesús y la Samaritana. Sin embargo, este tiempo de predicación yo lo he titulado ¿Necesitas algo más? Y creo que es una pregunta muy común, muy cotidiana y realmente una pregunta tan sencilla pero tan profunda que cada uno de nosotros debe hacerse a diario. ¿Qué pasa cuando el Señor llega, Papá Dios llega y te pregunta a ti, a mí, ¿necesitas algo más? Y allí habrá diferentes respuestas. Mi objetivo aquí no es escuchar sus respuestas. Mi objetivo aquí es ser ese emisario, ese transmisor de la pregunta para que cada uno de nosotros, incluyéndome, podamos meditar al respecto. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 4 de Juan. Yo voy a leer la versión Reina Valera 1960. La palabra del Señor dice así: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó:
Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos, y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el norte de Jericín, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? O ¿por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habría traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos creen. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Esta porción de la palabra, quizás para algunos
Es una porción bastante extensa la que hemos leído. Es una porción de la palabra que sin duda alguna hay importantes verdades que en este momento, en este tiempo de predicación, Dios quiere obrar en medio de esas verdades en nuestras vidas. Y nos quiere hablar de cuatro verdades, cuatro principios sumamente importantes y que tienen que ver muchísimo con la respuesta a la pregunta: ¿necesitas algo más? Si quieres, empieza a hacerte la pregunta de manera a ti mismo: ¿necesito algo más? El primer aspecto que quiero resaltar y que vamos a volver a leer en 3 versículos de los 42 que leímos es que Jesús es el proveedor de agua viva. El versículo 10 dice: Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. En el versículo 13, Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando cada uno de nosotros piensa en lo que necesita, bueno, hay un proceso natural de pensamiento. Algunos reflexionarán más que otros. Otros pensarán en lo más básico. Otros se quedarán solamente en la respuesta más inmediata, como inclusive lo que estaba pidiendo en ese momento, o sobre lo que se estaba hablando en ese momento con la mujer samaritana. Es muy fácil para nosotros decir: necesito agua. Y cuando yo digo necesito agua es porque hay una necesidad física inmediata que requiero satisfacer. Tomo el agua, hablando en términos naturales en el que nosotros normalmente convivimos, y esa sed es saciada. Pero resulta ser que ese saciar no es para siempre, sino es momentáneo, como lo dice allí el Señor. Jesús viene tanto a ti como a mí a proveernos del agua viva. Y como lo dice allí en el versículo 13, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Evidentemente no se trata del agua física, se trata de la fuente que viene de Jesús y que sacia todo nuestro ser. Yo me he puesto a pensar que cada uno de nosotros tiene una necesidad tan diferente, con diversos niveles de importancia. Para algunos, inclusive cuando nos comparamos, dirán: ¿y esa es tu necesidad? Para otros es la necesidad más importante a suplir. Pero todos necesitamos. Y necesitamos ser saciados. En este primer punto, nuestra fuente de saciar toda nuestra alma y en este caso nuestro espíritu es el Señor, porque Él es el proveedor de agua viva. Todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura. Se convierte en un manantial que brota con frescura. Creo que muchas veces lo hemos escuchado y en distintos ambientes esta porción de la palabra, pero el ver la importancia, la riqueza que tiene esta porción de la palabra de Dios, donde dice que esa agua se convertirá en un manantial que brota con frescura. O sea, quiere decir que es continuo, quiere decir que es agradable, quiere decir que es algo totalmente que fluye, que no se estanca, que no está descompuesto, que es puro, que solamente lo puede proveer el Señor.
Piensa en tu necesidad más íntima. Piensa inclusive en esa necesidad que hasta para otros puede ser una tontería, pero para ti y para el Señor es una necesidad plena que necesitas satisfacer. Pues la noticia que hoy nos da el Señor es que Él es el proveedor de agua viva. Y esto nos lleva a una segunda realidad. Y esa segunda realidad es que Jesús conoce toda realidad, hasta la más íntima que hay en medio de ti y hay en medio de mí. Y les invito a que podamos leer de nuevo, los versículos 16 al 18 de esta porción bíblica. Y es cuando Jesús le dice a la mujer samaritana: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dice Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives con el que vives. Ciertamente dijiste la verdad. Nada realmente podemos esconder delante de Jesús, absolutamente nada. Él conoce nuestra necesidad y en el primer punto nos está hablando claramente que Él es la fuente de provisión fresca, pura, continua a nuestra vida, donde nada va a permitir que se genere esa sequedad en nuestro cuerpo, sino que vamos a estar constantemente saciados con Él. Pero también nos dice que Él conoce hasta la realidad más íntima en medio nuestro. Imagínate en ese escenario, que en esta oportunidad no hemos hecho la connotación, pero este es un encuentro entre un judío, Jesús hombre, y una samaritana. Históricamente, culturalmente, socialmente, religiosamente, no se hablaban, no se comunicaban. Había una cantidad de situaciones desde el punto de vista cultural, histórico, político, social y religioso que los caracterizaba a ambos grupos en estar en una constante pugna. Y una de ellas, de las más importantes o la central en lo que giraba en torno a esa pugna, era dónde realmente, en qué monte, en qué espacio se iba a adorar al Dios verdadero. Y el pasar en medio de este pozo, en medio de este lugar, un judío, era algo que no se hacía. Jesús estaba rompiendo allí un esquema, una tradición. Déjeme decirle que muy brevemente que los expertos comentan en lo que es el contexto bíblico y de esta zona geográfica, que el camino que tomaban los judíos para no pasar por ese lugar por donde pasó Jesús era 3-4 veces más largo que el que tenían que pasar por ese poblado samaritano llamado Sicar. Es decir, preferían caminar 3 o 4 veces una distancia más con tal de no tener un contacto con los samaritanos. Todo por una pugna. Y en medio de ese lugar de pugna, en medio de ese lugar donde jamás, menos un varón judío iba a hablar con una mujer samaritana a esa hora del día, con tanto cansancio en esa mujer y el mismo Jesús, y con tanta necesidad, menos iba a haber un encuentro. Pero Jesús, sabiendo hacer la voluntad del Padre, tiene este encuentro con esta mujer. Y aún así, en medio del cansancio, en medio inclusive del agotamiento extremo de esta mujer por la hora del día, la confronta y le dice: yo soy el que conozco toda tu realidad, hasta la más íntima. Vengo a saciar tu alma, pero quiero que sepas que conozco toda tu realidad. Quiero que sepas que yo soy el Hijo del Dios verdadero. Tanto es así que realmente ella no pudo esconder nada. Tanto es así que al final del versículo 18, Jesús le dice a la mujer: ciertamente dijiste la verdad. Jesús estaba mirando ese corazón de esa mujer. Una mujer que había tenido 5 maridos y con el que estaba actualmente no era su marido. Inclusive en el momento actual puede ser considerada como una mujer
desprestigiada, hasta con cierto repudio por la sociedad. Más aún en ese momento donde ella estaba y contexto histórico y cultural donde ella estaba viviendo. Así que nada más agrada al corazón de Dios que aún en medio de nuestra realidad, por muy desastrosa que sea, es que reconozcamos nuestra realidad delante de Él, sin escondernos de nada. ¿Por qué no tenemos que escondernos? Porque sencillamente Él lo conoce todo. Y porque el reconocer es el primer paso para la transformación en medio de cada una de nuestras vidas. El ser sincero con Jesús, el ser esta mujer sincera con Jesús y reconocer realmente que hay algo en este hombre, hay una divinidad en este hombre, reconocer, y lo vamos a ir viendo, que es el enviado por el Señor, generó una obra en ella. Y esto nos lleva al tercer punto, que es que Jesús se revela a la vida de esta mujer, y en este aspecto Jesús quiere hoy revelarse a tu vida de una manera personal. Yo no voy a decirte qué te va a revelar Él. Él va a hablar a tu corazón de una manera muy especial. Y para ello vamos a leer los versículos 21 al 25. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo en el versículo 25: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Qué increíble, teniendo al frente de su cara esta mujer al Mesías, y aún ella expresaba estas palabras. Esto lo hacía o la catalogaba como una mujer perversa. No, esto no es más que una manifestación de la humanidad de esa mujer, y que la humanidad que podemos tener tanto tú como yo. Necesitamos, una vez que hemos sido saciados del agua viva que es el Señor, una vez que entendemos que Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón y nosotros nos sinceramos con Él y colocamos toda nuestra situaciones delante de Él, necesitamos entender que Él poco a poco se va a ir revelando a nuestras vidas. Se va a ir revelando en su carácter, en su esencia, en su palabra. Nos va a ir diciendo cada una de las cosas que va a generar tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, y que va a impregnar nuestro espíritu de su esencia. Y eso es lo que viene el Señor a hacer con cada uno de nosotros. Y entonces, antes de entrar al último punto, vuelvo a hacer la misma pregunta del inicio. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas algo más? Recuerda que Jesús comprenderá tu realidad, y en esa comprensión se irá revelando a tu vida y a mi vida. El último punto que quiero resaltar es que Jesús hace una invitación, y esa invitación es tanto para ti como para mí. Vamos a leer los versículos 34 al 38 de esta porción bíblica. Jesús hace una invitación para ti y para mí. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra
y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. La invitación que hace Jesús a tu vida y a mi vida es que formemos parte de su obra. Y esto en específico, tenemos que dejarnos primero llenar de su fuente pura de manantial de agua viva. Tenemos que abrir nuestro corazón realmente y entender que Él conoce lo más íntimo. Y aunque suene hasta quizás un poco feíto, hasta lo más sucio que hay allí escondido en medio de nuestras vidas, Él lo conoce y quiere limpiarlo. Y para eso ese manantial que fluye es el que quiere que corra en medio de nuestro. Y es para nuestra vida a diario y es para que podamos disfrutar en la eternidad con Él esa vida eterna. Y en ese tercer punto, Él nos ha dicho que se revela en nuestras vidas. Y se revela ¿para qué? Para decirnos que no importa qué es lo que ha sucedido hasta este momento. Lo que importa es que si crees que Jesús es el Señor, crees que Él es la fuente de agua viva, crees que Él conoce todo en medio de ti, crees que Él se puede revelar a tu vida y mostrarte de manera maravillosa lo que quiere hacer en medio de tu vida, Él te va a encomendar a ti, a que llames a otros, a que seas parte de esos hombres y mujeres que participen en ya sea el sembrar o cosechar, en hablarle a otros que necesitan de esa fuente de agua viva que los llevará a la vida abundante y a la vida eterna. En ningún momento vengo acá a decirte que te estamos ofreciendo un paquete o te estamos ofreciendo un estilo de vida bonita. Porque cuando comiences o continúes, si es tu caso, leyendo la palabra entenderás que debemos pasar por muchas situaciones para que ese revelar de Dios sea una realidad en mi vida y en tu vida. Para que esa fuente de agua, ese manantial que fluye de agua en medio de nuestras vidas, sea limpiando nuestro ser. Para que todas esas cosas que incluso salen en medio de nosotros y que no nos imaginábamos que inclusive están en medio de nosotros, sean limpiadas por el Señor. Y para que finalmente podamos ser usados por Él, ya sea para sembrar o cosechar las buenas nuevas de salvación. Es el momento de aceptar la invitación. Llevar a un segundo plano todo lo que nos impide el recibir y apropiarnos de esta maravillosa invitación. Sencillamente obedece y realmente podrás experimentar que ya no necesitas algo más. Serás saciado plenamente por Jesús, por el Señor. Comprenderás que Él te conoce plenamente y Él se revelará a tu vida por su maravilloso amor. Y tanto es así que en medio de tus características, en medio de la evaluación que tú mismo puedes hacer de ti, Él considera usarte, ya sea para cosechar o para sembrar las buenas nuevas de salvación. Esas buenas noticias que en algún momento ya has recibido, o esas buenas noticias que si no las has recibido, este es el momento para que lo puedas hacer. Y te quiero invitar, tú que me escuchas, que me ves, sea en vivo o en diferido, te quiero invitar a que si tú realmente no has recibido a el Señor Jesús en tu corazón, tú puedes hacer una oración, porque esta oración realmente es el inicio para responder a todo este contenido al cual nosotros hemos estado conversando. ¿Necesitas algo más? Si no conoces al Señor, te invito a que le conozcas. Y si expresa lo que hay en tu corazón, te invito a que puedas repetir estas breves palabras. No es una fórmula mágica, es unas palabras sinceras que deberían expresar lo que en tu mente y en tu corazón puede estar pasando en este momento. Y dice así: Señor Jesús,
entiendo que te necesito. Perdona mis pecados, porque reconozco que he pecado. Gracias porque tú moriste en la cruz por mí y resucitaste en medio de los muertos por mí. Gracias por el perdón que tú me das y enséñame a vivir estos principios que he escuchado hoy. Y que cuando yo me pregunte que necesito algo más, yo pueda claramente entender que tú eres mi proveedor de agua viva, que corre en medio de mi vida, que tú conoces todo mi ser y quieres restaurarme, que tú te revelas hoy a mi vida de una manera muy especial, aunque quizás no lo entienda del todo, y que me invitas a ser parte de tu obra, ya sea en la labor que tú tengas para mí. Gracias porque tu amor y tu misericordia me han alcanzado. Y para todos, ya para cerrar, vamos a hacer esta breve oración. Señor, te pido de una manera especial que en medio de la realidad que esté viviendo o estemos viviendo en este momento, podamos decirte que realmente necesitamos es de ti. ¿Algo más necesitamos? Sí, necesitamos de ti. Y esa necesidad de ti la podemos reflexionar a la luz de esta porción de la palabra. Gracias porque te revelas a nuestra vida. Gracias porque eres nuestra fuente de agua, donde sacias toda nuestra sed. Gracias porque tú al día de hoy nos invitas a formar parte de tu obra. Amén y amén. Le damos gracias al Señor porque Él es el único que tiene un propósito claro con esta palabra, tanto en tu vida como en mi vida. En este momento que tú estás viendo esta predicación y en este momento también que nosotros lo estamos grabando, cada uno tiene una realidad muy distinta, pero a Dios le ha placido que se pueda hacer, que se pueda proyectar, que se pueda presentar este mensaje para la gloria y honra del Señor Jesucristo, de más nadie. El Señor te bendiga, querido hermano, querido amigo, querido allegado. Y te invito a que puedas disfrutar de este tiempo en medio de nuestro servicio dominical. Vamos a adorar, a alabar al Señor. Y este tiempo es muy importante que lo puedas aprovechar. Una vez más, el Señor te invita, como lo hacemos cada domingo, a que te puedas exponer en nuestros servicios dominicales a disfrutar, a alabar a Dios y exponerse a tu palabra. Te damos gracias a ti, Señor, por todo lo que haces. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos.